Buenos días, sigamos adelante escuchando la palabra del Señor Jesús. Vamos a escuchar una carta del maestro Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 1. El texto es: la herencia de Dios es para todos los hombres. La herencia de Dios es para todos los hombres. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Por eso yo, Pablo, llegué a ser el preso de Cristo Jesús por ustedes los no judíos. Por eso yo, Pablo, llegué a ser el preso de Cristo Jesús por ustedes los no judíos. A lo mejor han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes y me dio por revelación el conocimiento del proyecto misterioso, como yo acabo de exponérselos en pocas palabras, y al leerlo ustedes podrán darse cuenta del conocimiento que tengo en el ministerio de Cristo Jesús. Este ministerio no fue dado a conocer a hombres de tiempos pasados, sino solamente ahora mediante revelaciones concedidas a los santos apóstoles y profetas. El Evangelio hace que los pueblos no judíos entren a compartir en Cristo Jesús la misma herencia que pertenecer al mismo cuerpo y recibir las mismas promesas de Dios, y a mí me tocó ser el encargado de esta nueva alianza, que quiso actuar en mí con todo su poder, y a mí me tocó ser el encargado de esta nueva alianza que quiso actuar en mí con todo su poder. A mí, el menor de los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos las incalculables riquezas de Cristo y de esclarecer por todas formas que se vaya realizando el proyecto del Creador de todas las cosas, hasta las fuerzas y los poderes celestiales descubren cómo por medio de la iglesia, la sabiduría, mientras se va realizando el plan de Dios, trazado desde el principio de Cristo Jesús, de nuestro Señor. En Él recibimos seguramente la confianza para acercarnos a Dios. Por eso yo les ruego que no se desmientan al ver las pruebas que soportamos por ustedes, más bien han de sentirse orgullosos de ellas. Y ahora doblo las rodillas en presencia del Padre, de quien toma su nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que Él se digne, según las riquezas de su gloria, fortalecer a ustedes por el Espíritu al hombre interior que es Cristo. Abran sus corazones por Él en su fe, que estén encarnizados y cimentados en el amor, que sean capaces de aconsejarse con todos los creyentes, y la anchura de la gratitud y la altura y la profundidad en una palabra, en que conozcan más allá del comienzo en el amor de Cristo, y al fin de que queden colmados hasta recibir
toda la plenitud de Dios. A Dios que demuestra su poder en nosotros y que puede alcanzar nuestras más de lo que pedimos y imaginamos. A Él la gloria y la iglesia en Cristo Jesús. Por lo demás, las generaciones, por todos los tiempos. Amén. Esta es palabra del Señor. Vemos cómo Cristo nos enseña en esta carta del maestro Pablo a los Efesios. La herencia de Dios es para todos los hombres. La herencia de Dios no es nomás para ciertos hombres, cierta gente. Sí, la herencia de Dios es para todos los hombres. Por eso yo, Pablo, llegué a ser el preso de Cristo Jesús por ustedes los no judíos, por ustedes los paganos. A lo mejor han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes, de anunciar a los pueblos paganos, de llevar esta buena nueva a las iglesias de Cristo, primeramente a los apóstoles y después a los profetas. Y ustedes podrán darse cuenta del conocimiento que tengo en el ministerio de Cristo Jesús. Este mensaje no fue dado a conocer a los hombres de tiempos pasados, sino solamente ahora mediante revelaciones concedidas a los santos apóstoles y profetas, el evangelio que hace que los pueblos no judíos entren a compartir en Cristo Jesús la misma y pertenecer al mismo cuerpo y recibir las mismas promesas de Dios. Y a mí me toca ser el encargado de esta nueva alianza que quiso actuar en mí con todo su poder. Vemos cómo Cristo arma a Pablo de pies a cabeza para que pueda ir a anunciar el evangelio al mundo pagano. Yo diría al mundo de los muertos en el pecado. Pablo fue enviado al mundo de los muertos en el pecado. Si nosotros hablamos de el mundo pagano, si nosotros hablamos de el mundo pagano, estamos hablando de asesinos, de sicarios, de brujos, de hechiceros, de prostitutas, de lo peor. Cristo manda a Pablo a la misión, a llevar a cabo una misión al mundo, yo diría, al mundo de los muertos en el pecado, al mundo de gente mala, no de gente buena. Por eso Pablo, nos vemos como ese Pablo es un monstruo, es un Pablo que no lo dominan vientos ni ventarrones, que no se deja quebrar por cualquier vara. No, Pablo es enviado al mundo de los judíos y hoy nos presenta aquí. A lo mejor ustedes han sabido de las gracias que Dios me concedió para bien de ustedes al enviarme como sacerdote al mundo de los judíos, ¿sí? Y a mí me toca ser el encargado de esta nueva alianza que quiso actuar en mí con todo su poder, para que toda la tierra conozca su nombre. Pablo es enviado al mundo de los asesinos, al mundo de las prostitutas, al mundo de los rateros, al mundo de los bandidos, al mundo de los secuestradores, al mundo de los violadores, al mundo pagano. Yo diría, Pablo fue enviado
al mundo de los muertos, al mundo perdido. Pablo fue enviado al fin del mundo, donde hay toda clase de gente, ¿sí? Y dice, y a mí me toca ser el encargado de esta nueva alianza, pero porque quiso actuar en mí con todo su poder. Quiere decir que Pablo no es un Pablo cualquiera, pero vemos cómo Cristo lo arma de pies a cabeza. Usen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y la espada del Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios, que tiene fuerzas para destruir todas fortalezas del enemigo, todas fuerzas oscuras, porque Pablo no va a enfrentarse con gente humana, va a enfrentarse con autoridades oscuras del otro mundo, va a enfrentarse con el mismo Satanás. Y vemos cómo en este texto le dice a este mago Elemas, que quería apartar a Cristo de la fe: tu hombre del diablo, tu hombre del diablo, enemigo de todo bien y amigo de toda maldad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Por esto que has hecho, van a caer las tinieblas sobre ti, va a caer las tinieblas de la oscuridad, y ya al momento quedó ciego y andaba buscando a tientas a ver quién le daba la mano. Sí, aquí se cumple como Cristo arma a Pablo para amenazar, para rebatir, para levantar, para construir, para ser duro con los duros, para ser terrible con los terribles, para ser hocicón con los hocicones, pero para ser noble con los nobles. Ese es Pablo. Pablo es un hombre que Cristo lo forma de hierro, de contra ventarrones, contra fuertes vientos, para que nadie lo pueda dominar, contra mares, contra ballenas, contra el mismo Satanás. Cristo arma a Pablo con todas las armas al servicio del Evangelio, para bien de nosotros que somos del pueblo pagano. A mí, el menor de todos, dice Pablo, a mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los paganos las incalculables riquezas de Cristo. A mí, el menor de los creyentes, se me concedió anunciar esta gracia a los pueblos paganos, de las riquezas incalculables de Cristo, o de esclarecer para todos en qué forma se va realizando el proyecto y el secreto escondido desde el principio de Dios, el creador de todas las cosas, hasta las fuerzas y los poderes celestiales hasta las fuerzas y los poderes celestiales descubren por medio de la Iglesia la sabiduría de Dios con sus innumerables recursos, mientras se va realizando el plan de Dios trazado desde el principio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En él recibimos la gratitud y la confianza para acercarnos a Dios. Vemos cómo Pablo es enviado al mundo de los paganos. Si estamos hablando que es enviado al mundo de los muertos, pues el pecado
produce muerte, mientras que el Espíritu produce vida. Entonces Dios tenía que armar a su gran ungido, a su gran apóstol, para que llevara a cabo la obra redentora del plan de Dios. Pablo fue enviado al mundo pagano, y si hablamos de pagano, pues estamos hablando de un pinche verdadero desmadre, ¿sí? Estamos hablando de Pablo fue enviado al fin del mundo. Hasta el fin del mundo fue enviado Pablo al mundo de los muertos, al mundo de los muertos en el pecado. Pablo no se rinde. Pablo no se doma. Pablo no le importa que lo golpeen, no le importa que lo bofeteen, no le importa que lo metan a la cárcel. A él lo único que le importa es buscar llevar a cabo el trabajo que Dios le encomendó de presentar a los hombres paganos como ofrendas santas al servicio del Evangelio. A mí, dice, a mí el menor de todos, a mí el último de los creyentes, me fue dada esa gracia de anunciar las riquezas del reino de los cielos al mundo de los paganos, al mundo de los que duermen, al mundo de los que están hipnotizados, al mundo de los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, sí, el pecado te conduce a la muerte. Entonces quiere dar a entender que Pablo fue enviado al mundo de los muertos, porque si hablamos de muertos, a lo mejor yo sería el primero que estaba muerto en el pecado. Antes de conocer a Cristo, todo estaba muerto dentro de mí, hasta que llega Cristo con ese poder, con el poder del Espíritu Santo, y me llama a compartir las riquezas del reino de los cielos con él. Me llama a proclamar la buena nueva, me llama a anunciar el reino de los cielos, anunciar el reino de la justicia, porque él dijo, busquen el reino de la justicia y todo lo demás les vendrá por añadidura. Que Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones para ti, bendiciones para todos. Y ahora doblo las rodillas en presencia del Padre, de quien tomo su nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Que Él se digne según las riquezas de su gloria y fortalecer a ustedes por el Espíritu Santo en el nombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén encarnizados y cimientados al amor de Dios, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura y la longitud de la altura, de la profundidad, en una palabra de corazón. Vemos cómo Pablo nos invita a pensar, pero aquí lo importante es que vemos cómo Cristo arma a este hombre con tantas veces que naufragó en el mar, tantas veces con peligro de bandidos, tantas veces lo querían robar, cuántas veces lo quisieron asesinar, cuántas veces lo querían golpear, cuántas veces preso, cuántas veces tuvo que enfrentarse contra ventarrones, contra fuertes vientos, pero él no se rinde. No es de los que se rinde, es de los que llevan el evangelio a todo el pueblo pagano. Pablo es enviado al mundo de los muertos, de los muertos que están en el pecado, porque el pecado conduce a la muerte, pero Pablo va a llevarle a esos muertos vida eterna. Pablo va a robustecer de Espíritu Santo esos huesos muertos para que cobren vigor en el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Y dice Pablo, yo
soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios y por eso no merezco, pero soy lo que soy por la gracia de Dios y para bien de mis hermanos, los no judíos en la fe. Que Dios te bendiga. Gracias.